¿Sabías que los años 60 fueron una de las décadas más explosivas en la historia de Ford? Fue una era donde nacieron coches clásicos inolvidables, muscle cars con alma de competición y modelos que definieron toda una generación. Ford no solo fabricaba autos, fabricaba íconos. En este video vamos a recorrer los 7 modelos más importantes, hermosos y marcantes que Ford creó en los años 60. Desde leyendas de las pistas hasta bestias del off-road, cada uno de estos autos dejó una huella imborrable en la cultura automotriz americana. Y si tú también sientes esa emoción inexplicable al escuchar un V8 encenderse, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque aquí celebramos los autos que no solo se manejan, sino que se sienten en el alma. Prepárate, porque lo que viene ahora es historia sobre ruedas. 1964 Ford Mustang. Hay momentos en la historia del automóvil que no solo cambian el rumbo de una marca, sino el de toda una industria. El Mustang no fue solo un lanzamiento, fue un fenómeno social, una revolución con ruedas, una chispa que encendió una llama imparable en el corazón de millones de personas. Porque aquel Mustang no solo ofrecía un diseño atractivo o un precio competitivo, lo que realmente ofrecía era libertad. Imagina estar en Estados Unidos en abril de 1964. Las pantallas de televisión, las revistas y los anuncios de radio hablaban de algo nuevo, algo joven, algo diferente. Ford había creado un automóvil accesible, compacto, con estilo deportivo y que podías personalizar a tu gusto. Fue el nacimiento oficial del concepto Pony Car, y nadie, ni siquiera la propia Ford, estaba preparado para el impacto que tendría. En su primer día de ventas, el Mustang rompió todos los esquemas. 22,000 unidades vendidas en 24 horas. Y en su primer año superó las 417,000 unidades. Era como si todos quisieran uno. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres. El Mustang cruzó barreras generacionales y culturales. ¿Por qué? Porque era más que un coche. Era una idea, una promesa, un símbolo de independencia. El modelo original venía con una variedad de motores, desde el económico 6 cilindros en línea hasta el potente V8 de 289 pulgadas cúbicas, que entregaba hasta 271 caballos de fuerza. No era un coche de carreras, pero sí un coche que te hacía sentir que podías correr hacia tus sueños. Su precio base era de apenas $2,368, lo que lo hacía accesible para una nueva generación de conductores que no quería heredar el coche de papá. Querían su propio camino. Su diseño, con capó alargado, cola corta, parrilla con el emblemático caballo galopando y faros dobles redondos, causó impacto inmediato. Cada línea hablaba de movimiento, de juventud, de velocidad emocional. El interior ofrecía acabados deportivos, relojes redondos, palanca de cambios corta y asientos envolventes que te hacían sentir dentro de una cabina de avión, lista para despegar. Y aquí va un dato curioso que no muchos conocen. El Mustang fue presentado en televisión durante la inauguración de la Feria Mundial de Nueva York de 1964, justo antes de que The Beatles aparecieran en el show de Ed Sullivan. Resultado, el Mustang y los Beatles se convirtieron simultáneamente en íconos de una nueva era. Hoy en día, los Mustang originales del 64 son piezas muy codiciadas por coleccionistas. Su valor puede variar entre $30,000 y más de $100,000, dependiendo del estado, la versión y la originalidad. Pero su verdadero valor no está en el dinero, está en su legado, en cómo logró condensar el espíritu de una generación en 4 ruedas, en cómo, con solo verlo, aún hoy, puedes escuchar el rugido del cambio. 1960. Ford Galaxy Starliner. El año era 1960. Una nueva década se abría paso, llena de esperanza, tecnología y sueños espaciales. El mundo miraba hacia las estrellas, y Ford respondió con una obra maestra que parecía diseñada por ingenieros de la NASA y estilistas de Hollywood. El Galaxy Starliner. No era solo un coche, era una declaración de estilo, una escultura rodante que parecía flotar más que rodar. Una mezcla perfecta entre lujo americano, aerodinámica futurista y elegancia atemporal. El Starliner representaba la cúspide del diseño de Ford al comenzar los años 60. Su nombre, evocando galaxias y viajes interplanetarios, no era coincidencia. Ford entendía el momento cultural que vivía Estados Unidos. La carrera espacial, la obsesión por el futuro, el diseño inspirado en jets y naves. Todo eso se concentraba en este modelo. Pero mientras algunos coches simplemente seguían tendencias, el Starliner las definía. Visualmente era un espectáculo. El techo tipo fastback, delgado, curvado y completamente en vidrio, le daba una silueta inconfundible. Sus líneas laterales fluidas, su baja altura,
Los faros dobles integrados y el uso inteligente del cromo lo convertían en uno de los automóviles más bellos y sofisticados jamás producidos por Ford. Incluso detenido, parecía estar a punto de despegar. Debajo de su estilo refinado, el Galaxy Starliner también tenía sustancia. Se ofrecía con motores V8 desde 292 hasta el legendario 390 pulgadas cúbicas, entregando hasta 300 caballos de fuerza, según la versión. Su transmisión podía ser manual o automática, cruise o matic, y ofrecía una conducción suave, silenciosa y sorprendentemente ágil para un coche de su tamaño. Pero lo más llamativo era cómo lograba equilibrar rendimiento con lujo. El interior estaba finamente terminado, con tapicería premium, tablero envolvente, detalles metálicos y un volante que parecía sacado de un avión comercial. Cada viaje se sentía como un crucero interestelar por las autopistas del sueño americano. ¿Sabías que el Galaxy Starliner de 1960 es considerado hoy uno de los coupés más coleccionables de Ford? Su producción fue limitada y solo estuvo disponible con ese diseño de techo en 1960 y parte de 1961. Esa rareza, sumada a su estética revolucionaria, lo convirtió en objeto de deseo para restauradores y entusiastas de todo el mundo. Un modelo bien conservado hoy puede superar los $45,000, pero más allá del valor económico, lo que tiene es peso simbólico. Representa una época en que el automóvil no era solo transporte, sino aspiración pura. El Starliner fue el coche de quienes soñaban en grande, de quienes no querían parecerse a los demás, de quienes al volante miraban siempre hacia el horizonte. 1965 Ford GT40. Algunos autos nacen para ser deseados, otros para ser admirados, pero hay un puñado que nacen para vencer, y entre ellos uno se levanta como leyenda indiscutible, el GT40. No fue solo un coche de carreras, fue un mensaje, una respuesta cargada de orgullo, ambición e ingeniería de élite, un rugido directo al corazón de Ferrari y a la historia del automovilismo mundial. Todo comenzó con una rivalidad legendaria. En los años 60, Henry Ford II quiso comprar Ferrari, pero Enzo Ferrari, fiel a su independencia y a su orgullo italiano, rechazó la oferta en el último momento. Humillado, Ford decidió vengarse donde más dolía, en Le Mans, la pista más dura, más larga y más prestigiosa del planeta. Así nació el proyecto GT40, no como un coche, sino como una declaración de guerra. Diseñado inicialmente en Reino Unido y perfeccionado por ingenieros de Ford en Estados Unidos, el GT40 debutó en 1964, pero fue en 1966 donde lo imposible ocurrió. Primer, segundo y tercer lugar en las 24 horas de Le Mans. Y no fue suerte. El GT40 repitió la hazaña en 1967, 1968 y 1969, dejando a Ferrari atrás y grabando su nombre con fuego en la historia de las carreras. El GT40 no era solo potencia, era precisión, era resistencia. Equipado con motores V8 de 289, 427 y 302 pulgadas cúbicas, según la versión, entregaba entre 400 y 500 caballos de fuerza, con velocidades superiores a los 320 km por hora. Su carrocería era baja, apenas 40 pulgadas de altura, diseñada para cortarse el viento como una flecha. Por eso su nombre, GT40. No por marketing, sino por medidas reales. Pero más allá de las cifras, lo que hacía del GT40 algo mítico era su presencia salvaje. Verlo en la pista era como ver a un depredador en su hábitat natural. Agresivo, elegante, implacable. Su rugido V8 todavía resuena en los oídos de quienes lo vieron ganar. Hoy, los modelos originales del GT40 valen millones, literalmente. Pero más que su valor económico, lo que representa es una historia de orgullo, competencia, superación y venganza transformada en arte mecánico. Y ahora te pregunto a ti, ¿de qué lado estás? ¿Del rugido americano del GT40 o del refinamiento italiano de Ferrari? ¿Qué sientes al ver este coche que no solo corrió, sino que cambió la historia? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber si tú también sentiste esa emoción al escuchar este nombre, si sabías la historia completa o si acabas de descubrir por qué este modelo está tatuado en la memoria del automovilismo. 1969, Ford Mustang Boss, 429. Hay coches que gritan poder, otros lo susurran con elegancia. Y luego está el Boss 429, que no necesitaba hablar. Su sola presencia en la calle o en una pista bastaba para que todos entendieran. Aquí manda el jefe. Su silueta agresiva, su capó abultado y su rugido gutural no dejaban dudas de que estábamos ante uno de los muscle cars más salvajes, raros y codiciados de todos los tiempos. Pero su historia no empieza con diseño o estética.
Empieza con competición. A finales de los años 60, la NASCAR exigía que los motores usados en las pistas fueran homologados en al menos 500 unidades de producción. Ford tenía un as bajo la manga: el nuevo motor 429 semi-hemisférico, una máquina brutal diseñada para altísimo rendimiento en óvalos de alta velocidad. Pero necesitaban un modelo de calle que sirviera de plataforma. Y la respuesta no fue el Torino, como se pensaría. Fue el Mustang. Así nació el Boss 429. Y lo más impresionante es que el Mustang no estaba originalmente diseñado para albergar ese enorme motor, lo cual obligó a Ford a enviar los chasis a CarCraft, una empresa especializada que modificaba cada unidad manualmente. Refuerzos estructurales, torres de suspensión recortadas y hasta el desplazamiento del sistema de batería para que el bloque 429 encajara bajo el capó. El resultado: un Frankenstein glorioso de ingeniería y agresividad. El motor entregaba oficialmente 375 caballos de fuerza, pero todos los expertos saben que esa cifra estaba subestimada por razones legales y de seguro. En realidad, muchos estiman que el Boss 429 superaba los 500 caballos de fuerza reales. Su torque era brutal, su aceleración era lineal e imparable, y su manejo, pese al peso delantero, seguía siendo firme y desafiante. Visualmente, el Boss 429 era discreto, pero con detalles que lo delataban: las llantas Magnum 500, el scoop funcional sobre el capó, la insignia Boss 429 en el guardabarros delantero y la ausencia de alerones exagerados. No necesitaba adornos. Era pura sustancia, puro respeto. Solo se produjeron 859 unidades en 1969, lo que lo convierte en una rareza absoluta. Hoy en día, un Boss 429 en buen estado puede superar fácilmente los $300,000 y es considerado una de las joyas más valiosas del mundo muscle car. Lo fascinante del Boss 429 es que representa la intersección perfecta entre las pistas y la calle. Nació de una necesidad de competir, pero terminó siendo un ícono para coleccionistas, fanáticos y soñadores. 1969, Ford Torino Cobra. En la época dorada de los muscle cars, donde la potencia era rey y cada cuadra era una pista improvisada, Ford tenía algo especial para quienes no querían un coche bonito, sino un coche temido. El Torino Cobra no era para cualquiera. No era un coche que pedía permiso. Era un coche que llegaba primero, hablaba después. El Torino siempre fue visto como el hermano mayor, más serio, más sobrio que el Mustang. Pero en su versión Cobra, todo cambió. Era brutal, musculoso, directo, con líneas afiladas, una silueta alargada y agresiva, y una parrilla que parecía sonreír con malicia. El Torino Cobra gritaba velocidad incluso al estar quieto. Y lo más importante, tenía cómo respaldarlo. Debajo de su alargado capó vivía el motor 428 Cobra Jet, un V8 legendario que entregaba oficialmente 335 caballos de fuerza, aunque todos sabían que esos números eran conservadores. En la práctica podía superar fácilmente los 400 caballos de fuerza, con un torque que empujaba como una locomotora desatada. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos. Cifras impresionantes para un coche de su tamaño y época. La transmisión podía ser manual de 4 velocidades o automática, y estaba acompañado de suspensión reforzada, eje trasero de alto rendimiento, y detalles como capó con toma de aire funcional y líneas deportivas que recorrían la carrocería. Todo en él estaba pensado para la velocidad, pero también para causar impresión. Lo curioso del Torino Cobra es que nunca buscó ser el más llamativo. No tenía colores extravagantes ni adornos innecesarios. Era músculo puro, alma de competición. Y eso lo hizo único entre los muscle cars de su tiempo. Mientras otros rugían para ser vistos, el Cobra rugía porque así respiraba. En su momento fue el coche de los corredores callejeros, de los que sabían lo que tenían entre manos. Hoy es una pieza codiciada por coleccionistas, y encontrar uno original sin modificaciones es un verdadero desafío. Su valor actual puede superar fácilmente los $120,000, dependiendo del estado y la autenticidad del motor. Y ahora que ya conoces esta bestia americana, quiero saber algo muy personal. ¿Alguna vez viste un Torino Cobra en persona? ¿Lo escuchaste rugir? ¿O eres de los que solo lo conocía por leyenda? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia, tu recuerdo o incluso tu sueño. 1963 Ford Falcon Sprint. En un mundo dominado por los gigantes de acero, el Ford Falcon Sprint de 1963 apareció como un susurro ágil entre rugidos. No pretendía dominar las pistas ni romper récords de velocidad. Lo suyo era otra cosa: libertad, juventud, movimiento. Fue el coche de los soñadores, de los primeros amores, de quienes querían algo propio pero alcanzable.
y sin saberlo, fue también la semilla que daría vida al legendario Mustang. El Falcon Sprint fue una variante deportiva del Falcon compacto que Ford había lanzado a comienzos de la década. Pero esta versión traía consigo algo diferente. Era más que una simple mejora estética. Venía con alma. Montaba un motor V8 de 260 pulgadas cúbicas, con 164 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual de 4 velocidades. Para muchos jóvenes de la época, era la primera vez que podían sentir un V8 rugiendo bajo sus pies sin romper el banco. Estéticamente era encantador. Compacto, de líneas suaves, pero con detalles deportivos. Molduras cromadas, insignias específicas, llantas de estilo racing y un interior con tablero deportivo y palanca de cambios corta. Tenía ese equilibrio perfecto entre lo sencillo y lo atrevido. No necesitaba gritar para llamar la atención. Bastaba con que te vieras reflejado en él. ¿Y sabes lo más interesante? El Falcon Sprint fue elegido como plataforma de pruebas para lo que más tarde sería el primer Mustang. De hecho, muchos de los primeros prototipos del Pony Car se construyeron sobre su chasis. Así que, sin el Falcon Sprint, es muy probable que el Mustang, tal como lo conocemos, nunca hubiera existido. Pero más allá de su papel técnico, lo que el Falcon Sprint ofrecía era una nueva forma de disfrutar el automóvil. Era ágil, fácil de conducir en ciudad, con personalidad joven y una vibra optimista. Se convirtió rápidamente en el favorito de estudiantes universitarios, parejas jóvenes y todos aquellos que buscaban un coche que se adaptara a su ritmo de vida. En 1963, tener un Sprint no era solo tener un coche, era una actitud. Hoy en día es una joya subestimada dentro del mundo de los clásicos Ford. Su valor ha ido en aumento, especialmente entre coleccionistas que entienden su rol histórico. Un modelo bien conservado puede superar los $25,000, y es común verlo en exposiciones donde los verdaderos aficionados se acercan no solo a admirarlo, sino a agradecerle. Porque si el Mustang fue el rugido de una generación, el Falcon Sprint fue su primer latido. 1966 Ford Bronco. En una época donde las carreteras eran el camino, este coche nació para todo lo demás. Mientras el mundo giraba hacia el confort, la velocidad y el diseño urbano, Ford decidió mirar en otra dirección. Quiso crear un vehículo que no necesitara asfalto para brillar. Uno que no temiera al barro, al polvo, a las rocas o a la soledad de los paisajes abiertos. Así nació el Bronco. Pequeño, robusto, auténtico y listo para enfrentarlo todo. El primer Bronco fue una respuesta directa al éxito del Jeep CH y del International Harvester Scout. Pero Ford no quería simplemente competir. Quería proponer algo nuevo. Algo que combinara lo mejor del 4x4 con ciertas comodidades del uso diario. Y acertaron de lleno. El diseño era cuadrado, funcional y con proporciones compactas. Cada línea tenía un propósito. Cada tornillo, una razón de ser. Era el coche ideal para quienes querían explorar sin preocuparse por nada. Equipado con tracción en las 4 ruedas, el Bronco ofrecía inicialmente un motor 6 cilindros de 2,8 litros con 105 caballos de fuerza, aunque poco después se le añadió un V8 opcional de 289 pulgadas cúbicas, que elevó la potencia a 200 caballos de fuerza. Pero más allá de los números, lo importante era cómo se comportaba. Robusto, ágil y confiable en los terrenos más difíciles, desde dunas hasta caminos de montaña. El interior era espartano, casi militar, sin lujos, sin distracciones, solo lo necesario para el viaje. Un volante, una palanca de cambios corta, asientos resistentes y espacio suficiente para llevar lo esencial. Porque el lujo del Bronco no estaba adentro, estaba afuera. Estaba en el paisaje, en la aventura, en la libertad de salir sin destino y sin límites. Lo más notable del Bronco era su versatilidad. Podía ser un utilitario de trabajo, un vehículo familiar para zonas rurales o el compañero perfecto de fin de semana para surfistas, cazadores o excursionistas. Su carrocería desmontable permitía configuraciones abiertas o cerradas y su tamaño compacto lo hacía ideal para caminos estrechos, donde otros simplemente no podían pasar. ¿Sabías que Ford diseñó el Bronco prácticamente desde cero? No usaron plataformas preexistentes. Fue una creación pura, pensada desde el primer tornillo como un todoterreno verdadero, no como una adaptación. Ese enfoque se notaba en cada detalle, y lo convirtió en una leyenda instantánea. Y ahora que recorrimos juntos esta ruta cargada de historia, potencia y diseño inolvidable, dime, ¿cuál de estos Ford de los años 60 se ganó tu corazón? ¿Fue el rugido del Boss 429? ¿La leyenda del GT40? ¿O el espíritu libre del Bronco? Quiero leer tu opinión, tu historia personal o incluso tu sueño. Deja tu comentario ahora mismo. Y si esto te hizo vibrar,
Si sientes que este viaje te llevó directo al pasado con olor a gasolina, no te puedes perder la primera parte de esta serie, los autos Ford más icónicos y hermosos de los años 50. Haz clic en el video que está apareciendo en pantalla y déjate llevar por una década donde todo comenzó. Porque cuando se trata de clásicos, Ford siempre tuvo el volante del tiempo en sus manos.